Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. En esta ocasión os traemos el capítulo 17, resubido y arreglado de problemas técnicos. Estamos de vuelta, amigos, con la firme pero voluble intención de dejar el comentario traducido y publicado al completo. Un largo camino nos queda por delante. 14 tomos para profundizar en las enseñanzas del libro de los Romanos bajo el prisma de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Romanos, Martyn Lloyd-Jones, capítulo 17, tomo 1. Porque Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, porque anhelo veros, para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis firmes. Romanos 1, 9, 11. En este momento estamos considerando la actitud de Pablo ante su vida de servicio. Hemos visto que para él todo nuestro servicio para Dios es un servicio religioso y que siempre debe ser en o con nuestro espíritu. Ahora pasamos a considerar la tercera cosa que nos dice sobre esta vida de servicio para Dios, es decir, el contenido de ese servicio. Porque Dios es mi testigo a quien sirvo con mí en el Evangelio de su Hijo, aquí también, obviamente, hay algo que es de gran importancia para nosotros. El servicio del apóstol está delimitado por esta concepción. Está confinado dentro de los límites de la frase, en el Evangelio de su Hijo. Otra forma de decirlo, por supuesto, es decir que el apóstol Pablo, como siervo de Jesucristo, como alguien que servía a Dios en su espíritu, no se interesaba por nada si no entraba en ese apartado. Eso es lo primero que debemos notar. Hemos visto cómo les dice a los Corintios en su primera epístola a ellos, en el capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, y lo que tenemos aquí es solo otra forma de decir lo mismo. El apóstol podría haber tratado muchos otros temas. Era un hombre culto, un hombre erudito. Como vimos al principio, no solo se había formado como fariseo, no solo era experto en materia de la ley judía y sus diversas interpretaciones, sino que al haberse criado como ciudadano romano en un lugar como Tarso, sin duda se había familiarizado con la filosofía y la literatura y la poesía griegas. Recuerda cómo lo cita en su discurso en Atenas. Podría haber hablado de muchos temas, pero se propuso no saber nada entre ellos, salvo Jesucristo y este crucificado. Otras palabras, limitó deliberadamente los temas que trató, y aquí vuelve a subrayar al escribir a estos cristianos romanos, que mientras muchos otros temas pueden ser perfectamente correctos y legítimos en sí mismos, él, como siervo de Dios y siervo de Jesucristo, los evita deliberadamente. Hago hincapié en esto porque seguramente es algo que debemos seguir teniendo en cuenta. Al introducir toda esta sección en general, dije que encontraríamos que, aunque el apóstol no se propone tratar explícitamente ninguna gran doctrina, sin embargo toda la sección está llena de doctrina, y aquí tenemos una ilustración de ese hecho. Plantea la cuestión de la doctrina de la Iglesia cristiana y de lo que realmente debe hacer la Iglesia cristiana. La afirmación de Pablo de que él mismo limita sus actividades al Evangelio del Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo y a este crucificado, nos recuerda que la Iglesia siempre está destinada a eso. La Iglesia no es una institución cultural general. No es parte del negocio de la Iglesia enseñar a los hombres literatura o historia o filosofía o sociología, o cualquiera de estas muchas otras materias. Ahora seamos muy claros en esto. No estoy diciendo que no haya valor en esas materias, puede haber mucho. Lo que estoy sosteniendo es que no es parte del negocio de la Iglesia cristiana enseñarlos o predicarlos. Tampoco le corresponde enseñar a la gente música o arte o cosas similares. Todas son legítimas en su lugar correcto, pero el negocio de la Iglesia específicamente, peculiarmente, es predicar a Jesucristo y al crucificado. Al igual que Pablo, debe estar decidida a no conocer nada más que. Subrayo esto porque estoy cada vez más convencido de que fue el fracaso de la Iglesia en darse cuenta de esto, hacia el final del siglo pasado, y en los primeros años de este siglo, lo que explica en gran medida su estado actual. Estoy bastante convencido de que esto, además de la apostasía en la enseñanza, es en gran parte responsable del triste estado actual de las cosas. Las iglesias se convirtieron en instituciones. Se convirtieron en sociedades culturales, se trataron todo tipo de temas. Se convirtieron en lugares de reunión social. Ahora bien, tal y como yo entiendo el asunto, y tal y como entiendo la enseñanza de este apóstol en todas sus epístolas, eso está muy equivocado, es totalmente falso. La Iglesia es una sociedad espiritual. Lo único que nos une es el Evangelio de su Hijo.
El mundo puede hacer las otras cosas y el mundo debe ocuparse de ellas. Es asunto del mundo hacerlas. Son muy legítimas y los cristianos también pueden participar en ellas. Pero no en la Iglesia. La Iglesia se ocupa de la relación de los hombres con Dios en Jesucristo, sirve a Dios en el Evangelio de su Hijo. Ahí está el límite. Ella no debe salirse de él, no debe permitirse la entrada de nada más. Pero hay algo más. Si hasta ahora he indicado que el Evangelio de su Hijo es una concepción limitante, quiero poner igual énfasis en el hecho de que es una concepción muy completa, y que hay un gran contenido en ella. Al escribir a los Efesios, el apóstol lo expresa de otra manera, cuando lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. Es la misma cosa. Es el Evangelio de su Hijo, las inescrutables riquezas de Cristo, o, según las riquezas de su gracia. O tomemos la forma en que lo dice en su discurso de despedida a los ancianos de la iglesia de Efeso, registrado en el capítulo 20 de los Hechos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es, el Evangelio de su Hijo. Nada menos que eso. El apóstol dice que no se guardó nada. Ahora, de nuevo, debemos ser igualmente claros al respecto. El mensaje de la Iglesia es muy grande y amplio. No abarca esas otras cosas, porque están fuera de los límites del Evangelio de su Hijo. Sí. Pero dentro de los límites, ¡qué riqueza, qué riqueza! El Evangelio de su Hijo no significa simplemente evangelismo, y creo que estará de acuerdo en que esto debe ser enfatizado en este momento. Creo que existe un peligro real en la actualidad de que toda la energía de la Iglesia se dedique a la evangelización. ¿Alguien lo malinterpreta o cree que estoy diciendo que no debe haber evangelismo? Estoy diciendo exactamente lo contrario. Lo único que digo es que la actividad de la Iglesia no debe ser solo evangelizadora. Creo que existe un peligro real en la actualidad de que el énfasis en el evangelismo se convierta en un énfasis exclusivo, con la Iglesia siempre evangelizando, y deteniéndose en eso. Por ese camino está el desastre. No. El Evangelio del Hijo de Dios comienza con el mensaje evangelístico, pero no se detiene ahí. Continúa con la enseñanza, y, de hecho, la enseñanza es una parte de la evangelización si ha de ser un verdadero evangelismo. De hecho, permítanme decirlo así, todas las doctrinas profundas de la epístola a los romanos están bajo el título de El Evangelio de su Hijo, todos son las buenas noticias de principio a fin, y nada debe quedar fuera. Pablo lo dice de nuevo a los corintios así, Cristo Jesús, que de Dios nos es hecho sabiduría, y justicia, y santificación, y redención, R. Corintios y 30. Eso es el Evangelio. La doctrina de la santificación forma parte del Evangelio del Hijo de Dios tanto como la justificación. La glorificación es otra parte. Todas deben ser tomadas en cuenta. La Iglesia debe recordar siempre eso. Y si no está predicando todo el consejo de Dios, si no está predicando todas las grandes y gloriosas doctrinas de las Escrituras, no está sirviendo a Dios verdaderamente. Ella no está sirviendo a Dios como el apóstol estaba tan ansioso de hacer, y como innegablemente lo hizo. Lo dice en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, en la epístola a los Colosenses, en el primer capítulo, versículo 28, refiriéndose al Señor Jesucristo, escribe, a quien predicamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O de nuevo lo pone como exhortación a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, sé pronto a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, eso es lo que el apóstol quiere decir con servir a Dios con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Amigos míos, esta es la comisión a la Iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacer hoy es si la Iglesia está cumpliendo esa comisión. ¿Está la Iglesia cristiana predicando la doctrina? ¿Está predicando todo el consejo de Dios? ¿No existe el peligro de que la Iglesia se contente solo con el mensaje evangelístico? Además, algunos predicadores dan morisquetas generales, comentarios sobre la situación internacional, asuntos políticos, disputas industriales, etc., pero el pueblo no es instruido. No se reprende. No se exhorta. No se reprende. Y las grandes doctrinas cardinales, que se encuentran en esta epístola y en otros lugares, a menudo ni siquiera se mencionan. Eso no es servir a Dios verdaderamente.
Servir a Dios verdaderamente en espíritu es servirle en el Evangelio del Hijo de Dios. Y el Evangelio abarca cada elemento, cada partícula particular de las riquezas de su gracia. Es la buena noticia sobre el Hijo de Dios, y lo que ha venido a hacer al mundo. Todo lo que pueda obtener de él es parte del Evangelio. Y la vida del apóstol, les dice a estos romanos, consistía en ir de un lado a otro y servir a Dios de esta manera en su espíritu. Resuelvan esto ustedes mismos con más detalle, para que pueda pasar a mi cuarto punto. Este es de nuevo uno de los más importantes y particularmente interesante. Lo siguiente que nos dice el apóstol sobre su vida de servicio es su conciencia de poder en ese servicio. En el 11º versículo dice, anhelo veros. ¿Por qué? Para poder impartiros algún don espiritual a fin de que seáis firmes. Estaba ansioso por visitarlos en Roma por esa razón, porque tenía un don espiritual que impartirles. Sabía que si lograba llegar allí, podría beneficiarlos, a fin de que pudieran ser establecidos. ¿Qué, podemos preguntar, quiere decir exactamente con esta afirmación? Yo sugeriría que quiere decir unas 2 o 3 cosas. La primera es que el propio apóstol era consciente del poder como tal. Tenía la conciencia del poder en su interior. Ya he citado el versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses. Permítanme repetirlo y añadir el versículo 29, a quien predicamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, esforzándome según su obra. Que actúa poderosamente en mí, el apóstol era consciente de un gran poder espiritual en su interior. Vuelve a decir lo mismo al escribir a los Corintios. Les dice que no predicaba con palabras seductoras de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y del poder, 1 Corintios 2, 4. Y era consciente de ello. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en mucha seguridad. Ahora la mucha seguridad incluye la seguridad que el apóstol tenía mientras predicaba. Él era consciente del poder. Trabajaba en el poder que estaba obrando en él poderosamente. Sentía, por así decirlo, como si estuviera cargado como una batería con el poder espiritual del Espíritu Santo. Era plenamente consciente de ello, y dice, quiero ir a ustedes en Roma para poder impartirles algún don espiritual a través de este. El mismo pensamiento aparece una vez más en el capítulo 4 de 1 Corintios, donde el apóstol escribe al respecto: algunos de vosotros me despreciáis y os atribuís grandes cosas. Desde que me fui, algunos de vosotros reinan como reyes. Os creéis grandes y que lo sabéis todo, y yo no soy nada. Muy bien, voy a venir a veros, y voy a poneros a prueba. Y dejadme que os aclare, no me interesan vuestras palabras, no me interesa vuestra palabrería. Una cosa es hablar, pero el reino de Dios no está en la palabra sino en el poder. Y cuando venga a ti no voy a probar tu discurso, sino tu poder. Es el poder lo que importa, dice Pablo, cualquier tonto puede levantarse y hablar. La pregunta es, ¿hay poder en el discurso del hombre? ¿Qué logra? ¿A qué conduce? Sigue insistiendo en lo mismo. O de nuevo, escúchelo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no guerreamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. El apóstol no dudó en decir esto de sí mismo, lo reclamó para sí. Sabía que predicaba con poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Necesito explicar por qué enfatizo esta verdad? Seguramente es lo que la Iglesia necesita aprender hoy por encima de todo lo demás. Todos necesitamos aprender por encima de todo lo demás. Es la cosa que necesitamos aprender por encima de todo lo demás. Recuerdan cómo nuestro bendito Señor, justo antes de su ascensión, habló a sus discípulos y les dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 12 y 49. Y de nuevo, pero recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1, 8. Pero no sin el poder. No podían dar testimonio sin el poder. Eran hombres muy corrientes, pescadores y artesanos, obreros en su mayoría. Deben tener el poder,
y después de haberlo recibido pueden dar testimonio. Y leemos en el libro de los Hechos que, con gran poder dieron los apóstoles testimonio de la resurrección. Hechos 4:33. Hablaron con poder, y la palabra, al venir a través de ellos, cumpliendo la profecía de Jeremías, fue como un martillo, que rompe las rocas en pedazos. Aplastó a los hombres. Convenció a los hombres. Los condenó. Hizo que cayeran a la tierra y gritaran, hombres y hermanos. ¿Qué haremos? Los desesperó. El poder. De eso habla Pablo. Él era consciente de este. Además, al leer la historia de cada avivamiento enviado por Dios en la historia de la Iglesia, siempre encontrará este elemento presente. Los hombres, a los que Dios ha utilizado, han sido conscientes de su poder. Hay una palabra a la que le tengo mucho cariño y que fue utilizada con mucha frecuencia por Howell Harris, uno de los padres metodistas galeses de hace 200 años. La palabra que siempre utilizaba cuando hablaba de este poder era la autoridad. Había dos tipos de predicación en lo que a él respecta. Había una predicación absolutamente ortodoxa, en la que se decían las cosas correctas, y que era muy buena. Pero la no estaba allí, y eso era lo que Howell Harris siempre anhelaba. Sabía cuándo la tenía, y también sabía cuándo estaba sin ella no. ¿Se deben nuestros problemas, digo, en parte al hecho de que todo esto se ha olvidado? Hay muchas historias que podría contarles para ilustrar estos asuntos. Creo que ya les he contado la del hombre que debía predicar a una gran reunión de personas. Y estaban todos reunidos, con los ministros presentes, y con todo en orden, pero el predicador no había llegado. El ministro de la iglesia local envió a una doncella para que dijera al predicador que viniera. Así que la muchacha fue, y cuando volvió dijo, ¿tiene a alguien con él? Le he oído hablar con alguien. Y le dijeron, vuelve y dile que venga, dile que la gente está esperando. Ella volvió de nuevo y dijo, sí fui, pero él estaba hablando con alguien. Y todo lo que le oí decir fue que no iría a predicar a menos que esta otra persona fuera con él. Está bien, dijo el viejo ministro, tiene toda la razón, no debe venir a predicar hasta que el otro venga con él. El predicador no estaba, por supuesto, hablando con un hombre, estaba hablando con Dios. Era consciente del hecho de que la autoridad estaba caliente allí, y sabía que si hubiera ido a predicar sin ella, estaría predicando y él solo, y no quería ir sin el poder consciente y la presencia del Espíritu Santo. Quería la autoridad. Y la obtuvo. Vino y predicó y ocurrieron cosas sorprendentes. La gente caía en la congregación bajo convicción, gritando en agonía del alma y preguntando cómo podían ser salvados. Eso, pues, es lo primero que notamos aquí, el apóstol era consciente de su poder. Sabía que había predicado en Corinto en demostración del Espíritu y del poder, y esa era su concepción del servicio y de la predicación. Y nosotros ignoramos y descuidamos esto por nuestra cuenta y riesgo. Puedes tener un ministerio muy educado y culto, pero será inútil sin este poder. Puedes tener hombres que puedan hablar y exponer eruditamente, y hacer muchas otras cosas, pero si este poder no está presente no terminará en nada mejor que un entretenimiento. Anhelo verlos para poder impartirles. Lo tengo. Sé que puedo darlo. El apóstol era consciente, estaba al tanto de su poder. Sin este poder somos defensores y no testigos, y estamos llamados a ser testigos. Esto es cierto para todos nosotros, no solo para el predicador sino también para el cristiano individual en todas las asociaciones de la vida. Es este mismo poder el que está disponible para todos, y sin él nuestras palabras son ineficaces. Sin embargo, eso es solo lo primero, porque yo veo algo más. Pablo es consciente, digo, no solo de que tiene este poder del Espíritu dentro de él, sino que sabe también que puede establecer a los cristianos romanos en la fe, sabe que puede edificarlos. Se lo dice a ellos. Quiere verlos porque sabe que puede hacer eso por ellos, y porque quiere hacerlo. Pero eso nos lleva a la interesante e importante pregunta, ¿cómo va a hacerlo? ¿Qué quiere decir exactamente con la impartición de algún don espiritual? Debemos tener mucho cuidado aquí, porque esto ha sido a menudo malinterpretado. Hay algunos que han dicho que lo que el apóstol quiere decir es que posee el poder de dar a la gente el Espíritu Santo. Y dicen que lo que quiere decir con impartir algún don espiritual es impartir el don del Espíritu mismo. Seamos claros al respecto. El apóstol tenía ese don.
Hay ejemplos de ello en el libro de los Hechos. Recuerdan cómo, después de haber hablado a ciertos discípulos en Efeso y de que éstos hubieran creído en el Evangelio, los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y entonces se nos dice que les impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. 19:1-6. Hay otros ejemplos de lo mismo en el libro de los Hechos, y no solo con este apóstol. Así que algunos han dicho que esto es lo que Pablo quiere decir, y, como usted sabe, hay personas que han fundado una doctrina sobre eso y afirman que todavía tienen este mismo poder. Dicen que pueden dar el don del Espíritu Santo imponiendo sus manos sobre una persona. También hay quienes sostienen ese punto de vista en una forma ligeramente diferente, que creen que en un servicio de confirmación el Espíritu Santo se da por imposición de manos de un obispo. Hay sectores de la Iglesia que afirman eso. Y hay otros, como usted sabe, que no pertenecen a esa sección particular de la Iglesia cristiana, que afirman que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y que pueden dar el don a otros. La segunda explicación de la afirmación de Pablo es que aquí al hablar de impartir algún don espiritual, está pensando en términos de la diversidad de dones espirituales que se mencionan y enumeran en el capítulo 12 de 1 Corintios. A uno se le da el don de curación, a otro el don de milagros, a otro el don de lenguas, a otros los dones de fe, profecía, interpretación, etc. Recuerde la larga lista de dones espirituales que se menciona en esa epístola. Y algunas personas dicen que lo que el apóstol estaba diciendo aquí era que cuando llegó a los cristianos de Roma, tenía en su poder darles estos dones espirituales particulares. Ahora bien, ¿qué decimos sobre estas dos sugerencias? Lo primero es que, con respecto a la idea de que tenía el poder de dar el don del Espíritu Santo, me parece que está perfectamente claro que el apóstol no se refería a eso en este momento, porque dice que está ansioso por impartirles algún don espiritual con el fin de que se establezcan. No con el fin de que se inicien en la vida cristiana. Él sabe que son cristianos. Ya les ha dicho que son los amados de Dios, llamados a ser santos. Ya han creído en el Evangelio, ya han recibido el Espíritu Santo, ya son bombeados de nuevo. Todo eso les ha sucedido. Lo que quiere hacer es fortalecerlos. Así que eso me parece, en sí mismo, más que suficiente para excluir esa primera sugerencia. Está escribiendo a personas que ya han tenido el don del Espíritu Santo. Lo que quiere hacer es llevarlas más lejos y de la misma manera, por lo tanto, aplicamos esa explicación a la segunda sugerencia. El apóstol no enseña en ninguna parte que tenga el poder de dar a las personas dones particulares. Lo que dice en el capítulo 12 de 1 Corintios es que el Espíritu Santo dispensa los dones como quiere de forma soberana. No es Pablo quien puede hacerlo, es el Espíritu. Pero, de nuevo, en cualquier caso, no puede querer decir que él mismo confiere dones espirituales, porque está hablando de establecer a los creyentes romanos. Y seguramente todo su argumento en 1 Corintios es que la posesión de esos dones particulares, lejos de establecer a la gente en la iglesia de Corinto, estaba teniendo exactamente el efecto contrario. Estaba provocando que se envanecieran, que tuvieran envidia y celos y que hicieran una gran exhibición de ellos. Esa no es la manera de establecer a la gente. Seamos muy claros al respecto, los dones espirituales son evidencias del poder del Espíritu Santo, pero no establecen a las personas. La tragedia de la iglesia de Corinto fue que solo miraban los dones espirituales y discutían y hablaban y se jactaban de ellos. Pero no fueron establecidos por ellos. Estaban permitiendo que existiera un terrible pecado entre ellos, y el apóstol tiene que hablarles con severidad. Está ansioso por establecerlos. ¿Qué quiere decir, pues, con impartir algún don espiritual? Seguramente la explicación es que quiere visitarlos en Roma para poder hacer a fondo por ellos lo que ahora está haciendo de forma resumida en la carta que les está escribiendo. Quiere impartirles algún don espiritual con el fin de que sean establecidos, lo que significa fortalecidos, edificados, asegurados, firmes. Y la forma en que lo hace es mediante la enseñanza. Fue porque no pudo ir a Roma y hacer eso en la práctica que les escribe la carta. Si hubiera podido estar allí, entonces, por supuesto, habría podido tomarse su tiempo, y habría elaborado. Lo que me lleva de nuevo a recordarles que esta epístola a los romanos no es más que una sinopsis, un resumen, y breve, de todo lo que el apóstol predicó y enseñó con profusión cuando estuvo presente en la carne. Vuelvo a subrayar esto porque me parece bastante trágico que tantas personas no parezcan ser capaces de darse cuenta de ello y de recordarlo.
Toda esta gran epístola no es más que una sinopsis. El apóstol habría tardado meses en exponer completamente lo que dice aquí en este breve compendio, de modo que cuando estudiamos la epístola a los romanos no la recorremos a la ligera y superficialmente. Lo nuestro es tratar de hacer lo que el propio apóstol habría hecho si hubiera estado en Roma. En otras palabras, nuestro examen de la epístola a los romanos debe ser muy largo. Por eso, también debe haber notado que cualquier comentario que haya visto sobre la epístola a los romanos es mucho más largo que la propia epístola. Por supuesto, tiene que serlo, y recuerde que incluso un comentario escrito es, de nuevo, solo una sinopsis. Y nuestro asunto es ampliar, predicar y sacar a la luz la verdad. Le planteo el asunto de la siguiente manera. Un amigo mío que solía asistir aquí con regularidad y que ahora se ha ido a la gloria, un hombre muy bueno, me dijo una vez, de forma bastante jocosa pero muy amable, ¿sabes? A veces pienso que el apóstol Pablo debe estar asombrado cuando ve lo que sacas de sus epístolas. Pobre hombre. A estas alturas mi amigo ha descubierto que el poco que la mayoría de la gente, y yo con ella, saca de sus grandes epístolas. Él no puede estar en Roma. Si pudiera estar allí podría predicarles día tras día. Recuerdan que se nos dice que durante 18 meses, en Efeso, día tras día habló en la escuela de Tirano. Habló durante horas, y siguió día tras día. ¿De qué creen que hablaba? Según las ideas de algunos sobre la exposición, podría haber hablado sobre todas estas epístolas suyas en una tarde. ¿Cómo, entonces, pasaría el resto de su tiempo? Mis queridos amigos, esto es una sinopsis. El don espiritual que quiere impartir a los romanos es abrir las doctrinas, enseñarlas, instruirlas, establecerlas, fundamentarlas. Esto es de vital importancia. Recuerden cómo lo expresó nuestro bendito Señor en su oración sacerdotal: santifícalos por tu verdad. Es por la verdad que somos santificados, por el conocimiento de las Escrituras, por el conocimiento de la doctrina, la verdad sobre Dios en Cristo. Esa es la manera de santificar a la gente. Es un proceso, y se profundiza en él, se escarba en las profundidades, se sacan todas las cosas ocultas. Tomas la sinopsis y la trabajas en toda su plenitud. ¿Cómo? Permítanme recordarles cómo plantea Pedro este punto en el tercer capítulo de su segunda epístola. Está recordando a la gente a la que está escribiendo sobre la segunda venida de nuestro Señor, que había dificultades sobre esta doctrina. Y dice que el apóstol Pablo trata de ello en todas sus epístolas, en las que hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inestables tuercen, para su propia destrucción. ¿Se da cuenta de las dos palabras? ¿Quiénes son los inestables? Los inestables son siempre los indoctos. Las mariposas espirituales son las personas que no conocen la doctrina. Las personas que pueden dejarse llevar por la prestidigitación y la astucia son las que no están completamente establecidas en la verdad, no están adoctrinadas ni cimentadas en la fe. Las personas que tienen un conocimiento superficial pero que nunca han escarbado en las profundidades. Son los indoctos los que siempre son inestables. Y todas las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron para estabilizar a las personas, para establecerlas, para cimentarlas, para arraigarlas mediante las doctrinas. La enseñanza y la exposición que se hace eso. Esto es tan cierto hoy como lo fue en las primeras épocas de la Iglesia. Pablo dice a los ancianos de la Iglesia de Efeso: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es capaz de edificaros y daros una herencia entre todos los santificados. Es la palabra de su gracia, la única que puede hacer esto. Nada más puede edificarnos. No es el entretenimiento lo que necesitamos. Es la verdad. Es el conocimiento. Es la doctrina. Es la verdad, las doctrinas de esta gran epístola y de las otras epístolas. En la medida en que las conozcamos y nos hayamos apropiado realmente de ellas, seremos estables, fiables, capaces de detectar el error y la herejía, y de ver las cosas engañosas que pasan por evangelio, sin dejarnos llevar y sin engañarnos. Nunca fue más necesaria esa estabilidad que hoy en día con todas las sectas y falsas enseñanzas. Las cosas que parecen tan buenas en la superficie. La única manera de conocerlas y de poder detectar sus errores es que conozcamos nuestra propia posición bíblica, y estemos arraigados y cimentados en ella, y establecidos en la fe. No hay atajos en la vida espiritual. La comprensión de la doctrina es un proceso y lleva tiempo. Hay que estudiar las Escrituras.
Vuelvo a decir que no se puede hacer una especie de tour del cocinero del Nuevo Testamento. No puede galopar a través de estas epístolas. No puede apresurarse a través de ellas un capítulo a la vez. ¿No ve la doctrina que hemos descubierto? ¿No ve estas grandes y vitales verdades que surgen por todas partes? Estas son las cosas de las que el apóstol quiere hablar en Roma. Solo un conocimiento profundo y exhaustivo de la palabra nos dará verdadera estabilidad. ¿Recuerdan la rotunda frase al final del 8º capítulo de esta epístola a los romanos? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es, dice alguien. Ese es el tipo de cosas que me gustan. ¿Por qué no se apresura a hacerlo? Eso es lo que nos estabiliza. Ah, pero espere un momento. El apóstol Pablo solo es capaz de hacer todas las cosas que ha estado diciendo en sus oapres anteriores antes de llegar a esa afirmación. Esa es la conclusión del poderoso argumento sobre la justificación y la santificación y la glorificación. No se puede empezar con eso. Se termina con eso. Y nunca podrá decir eso de corazón a menos que realmente conozca, experimentalmente, estas grandes doctrinas. Debes conocerlas con tu mente, debes experimentarlas. Por eso Pablo quería ir a Roma, para hablarles de esto. Ese es el don espiritual que tenía que impartir. El Espíritu Santo le había dado una comprensión especial. Era un hombre muy versado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Cristo se le había revelado. Había estado 3 años en Arabia. Tenía la doctrina. La profecía de Cristo sobre la venida del Espíritu, y el conocimiento que daría a los apóstoles, se había verificado en él. Era un maestro inspirado y quería derramar este conocimiento, esta doctrina, esta información. Anhelo veros para impartiros algún don espiritual, con el fin de que seáis firmes.